de esta enseñanza que con ayuda del cielo queremos compartir con ustedes en este Shabbat especial. Este es un Shabbat llenísimo de bendiciones espirituales y confiamos en el Eterno, que esa provisión celestial pueda estar con cada uno de nosotros en este tiempo para disfrutar de esta provisión maravillosa para bendición de nuestras vidas. Saludamos a cada uno de ustedes y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rebbe, con el permiso y la autoridad de nuestro maestro de Torah, el Rav Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de ustedes, que son los que hacen posible estas transmisiones, con estar allí atentos a estas enseñanzas, que la bendición del Altísimo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Gracias por los mensajes, gracias también por la fidelidad, por estar allí pendientes de las transmisiones, tanto en Instagram como en YouTube, donde podemos estar transmitiendo simultáneamente gracias al Eterno para poder entonces traer estas enseñanzas de bendición para sus vidas, ¿ok? Así que bueno, la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Hoy, como mencionaba, tenemos una provisión espiritual maravillosa, una provisión espiritual maravillosa para nuestras vidas. En primera Torah que se juntan en esta Torah que se juntan en este día de Shabbat. Son dos porciones de nuestra sagrada Torah que se juntan en este día de Shabbat y por lo tanto toda esa riqueza espiritual está allí para nuestras vidas, para la bendición de cada uno de nosotros. Así que de ellas vamos a hablar. Pero no es la única riqueza espiritual que tenemos en el día de hoy. Además de esto, estamos finalizando un nuevo libro de la Torá. Estamos culminando con el libro de Vayikra. Así que, como es costumbre en nuestro pueblo Israel, decirnos a cada uno, Hazak, Hazak, Beni Hasek, Hazak, Hazak, Beni Hasek. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Que esa fortaleza espiritual del Eterno, como dice la Escritura, el gozo de Hashem es mi fortaleza, que podamos tener gozo extraordinario en este tiempo maravilloso que estamos celebrando y que estamos uniéndonos en esta tefilá preciosa. Además de esto, ya estamos prácticamente en la recta final de la cuenta del Omer. Ya estamos acercándonos a la festividad de Shavuot, una fiesta extraordinaria, una fiesta donde conmemoramos lo que conocemos en hebreo como Matan Torah. ¿Qué cosa es Matan Torah? La entrega de la Torah. Matan Torah, es más Matan Torateinu, se dice en hebreo. Época de la entrega de nuestra Torah. Y esa fuerza espiritual que ocurrió allí en ese momento cuando nuestro pueblo Israel estuvo frente al monte Sinaí, esa fuerza espiritual está también disponible para cada uno de nosotros. Así que tengamos ese deseo de poder recibir de esa bendición extraordinaria en nuestras vidas, atesorar esa riqueza en nuestra alma de una forma muy especial. Así que a todos ustedes les deseamos Shabbat Shalom en esta oportunidad maravillosa. ¿De qué vamos a conversarles el día de hoy? Bueno, voy a empezar a hablarles de lo que habla estas dos porciones de la Torá para que tú puedas tener la comprensión de la riqueza maravillosa que tiene esta provisión espiritual de este día. Para que tú puedas entender. Bueno, la primera parashá, la primera porción de la Torá que se lee en el día de hoy, se llama Behar. Behar. El término Behar es un término muy importante porque hace alusión al monte. ¿A qué monte? Al monte Sinaí. Behar, en el monte, allí, en donde recibiste la Torá, allí, Behar.
Y por lo tanto, la parashá que tiene por nombre Behar nos va a dar unas instrucciones maravillosas. Instrucciones maravillosas para nuestra vida. Y de aquí vamos a ir desarrollando un tema que, Bezrat Hashem, vamos a culminarlo con un desafío para cada uno de nosotros, porque la Torah tiene que ser un desafío para tu vida, la Torah tiene que ser un desafío para mi vida y por lo tanto tenemos que tener esa disposición en nuestras almas para asumir ese desafío que la Torah nos presenta en el día de hoy. Entonces, Behar significa en el monte. La otra parashá tiene por nombre Bejucotai. Bejucotai. ¿Qué significa el término Bejucotai? En mis preceptos, en mis preceptos, en mis mandamientos. Por lo tanto, si colocamos los dos nombres de estas dos parashá de forma junta, hay un mensaje importante. En el monte, en mis mandamientos. Y esto obviamente es una referencia a lo que viene, a Shavuot, a la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y por lo tanto, estas parashá siempre preceden a la festividad de Shavuot, a la festividad de la semana. Siempre estas dos parashá, estas dos porciones, preceden a la festividad de Shavuot. ¿Por qué? Porque es la preparación final para que podamos estar allí, aptos para poder recibir la Torá. No solamente esta parashá, sino que además todavía nos queda una parashá más antes de la festividad de Shavuot, que también tiene un mensaje extraordinario, que es la parashá Bamidbar, en el desierto. ¿Por qué? Porque la Torá fue entregada en un desierto. ¿Y por qué la Torá fue entregada en un desierto? Bueno, porque un desierto es tierra de nadie. Es más, la gente no se disputa la tierra de un desierto, porque no crece nada allí. Entonces, en el desierto es una tierra de nadie. Y allí la Torá fue entregada para darnos un mensaje importantísimo. La Torá está a disposición de todos, no pertenece a nadie. La Torá es de Hashem y pertenece a todos aquellos que nos acerquemos con corazón, con disposición a recibir la Sagrada Torá de parte del Eterno. Así que bendito sea Hashem, bendito sea el Eterno por su Torá y bendito sea Hashem por todo este tiempo de preparación. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa el término Behar? ¿Qué significa el término Behar? ¿O qué provisión tiene la parashá Behar para nuestra vida? Bueno, como te indiqué hace un momento, el término Behar significa en el monte, una alusión al monte Sinaí. Pero ¿por qué la Torá habla de un monte? ¿Por qué la parashá nos viene a hablar de un monte? Bueno, la respuesta es porque aquí la Torá nos va a dar una serie de instrucciones, Y estas instrucciones que la Torá nos dio en el monte Sinaí nos demuestra que la Torá tiene un origen divino, como lo ha enseñado nuestro Raf, el doctor Dan Ben Abraham. Y te voy a explicar por qué, ¿ok? Te voy a explicar por qué. Voy a leerte primeramente el texto con el que inicia, con el que se introduce esta parashá que tiene por nombre Behar y que es un término de gran importancia. Dice así la Torá: Vaidaber Hashem, y dijo el Eterno, Vaidaber Hashem el Moshe, y le dijo el Eterno a Moshe, Behar Sinai lemor, en el monte Sinaí, diciéndole, Diber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, de amar Taleijen, y dile a ellos, Kitabo el Haaretz, cuando entren a la tierra, Asher Ani noten lachem, a la tierra que yo le di a ustedes. Y entonces mira como dice el texto acá, algo importantísimo, dice, Be Shaftah Haaretz, Shabbat la Adonai.
¿Qué quiere decir esto? Mira lo que dice el término. Beshaftah haaretz, Shabbat la Adonai. La tierra descansará. La tierra descansará y será un descanso para el Eterno. Y aquí nos viene a hablar entonces, la Torá nos viene a hablar de un mandamiento importantísimo que se conoce como la Shemitah. ¿Qué cosa es la Shemitah? La Shemitah es un mandamiento de guardar en la tierra de Israel, porque déjame decirte, es un mandamiento que es para la tierra de Israel, para la tierra de Israel, y es guardar un año que sea todo de Shabbat. Como estás escuchando, un año, no un día, no un día, un año, que este año completo sea todo de Shabbat para la tierra. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto tiene implicaciones serias. Esto tiene implicaciones serias. ¿Por qué decimos que tiene implicaciones serias? Porque no se podía trabajar la tierra durante un año entero. No se podía sembrar, no se podía arar, no se podía cosechar. La tierra había que dejarla tranquila durante todo un año. Y esto implicaba un desafío enorme para los hijos de Israel guardar este mandamiento. Y este mandamiento es tan importante, este mitzvah es tan importante que los sabios de Israel enseñaron, los sabios de Israel enseñaron que las personas que lograban guardar este mandamiento se asemejaban a los malajim ministeriales, se asemejaban a los ángeles celestiales. Guardar estos mandamientos era asemejarse a los ángeles ministeriales. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esta misma de guardar un Shabbat a la tierra entera era algo, un desafío enorme para esa generación. ¿Ok? De hecho, por no guardar este mandamiento, el pueblo de Israel fue exiliado precisamente por no guardar este mandamiento. Al no cumplir con las disposiciones de este mandamiento, vinieron los exilios. Pero obviamente no era cuestión fácil, era un desafío. Entonces, vamos a analizar lo que implicaba este desafío. ¿Ok? Vamos a analizar lo que implicaba este desafío y que además está unido a otro mandamiento que la misma parashá establece en esta parashá. ¿Cuál era el otro mandamiento? El otro mandamiento se conocía como Yovel. Y Yovel es una palabra hebrea que se traduce normalmente como jubileo. ¿Ok? El año del jubileo, correcto. El año del jubileo. ¿Y qué era el año del jubileo? Bueno, después de 7 Shabbat anuales, es decir, después de 7 periodos de Shabbat, de años sabáticos o de Shabbat de esta forma, después de 7 venía un año de jubileo. Eso quiere decir que el año del jubileo ocurría cada 50 años. ¿Por qué? Porque 7 años, 7 ciclos, mejor dicho, 7 ciclos de Shemitah son 49 años, porque la Shemitah era cada 7 años. Venía una Shemitah, eran 7 años, venía otra Shemitah, eran 7 años más, ya iban 14, venía otra Shemitah, eran 7 años más, eran 21, venían otra Shemitah, 7 años más, venían 28 años, venía otra Shemitah, 7 años más, eran 35 años,
venía otra Shemitah, 7 años más, eran 42, y finalmente venían 7 años más, eran 49 años, y después de esos 7 ciclos de años sabáticos, venía el año del jubileo, del año del jubileo. Y el año del jubileo era un desafío enorme, era un desafío enorme. Tenía implicaciones importantísimas que afectaban directamente la economía, afectaban directamente a las personas. Pero guardar estos mandamientos traía bendición. En otras palabras, si tú lo veías con la lógica, si tú veías estos mandamientos con la lógica, tú decías, no conviene guardar estos mandamientos, no conviene, si lo ves con la lógica. Pero si lo ves con la fe, dice, es una bendición cumplir con estos mandamientos. Lamentablemente, muchas veces nos guiamos más por la lógica que por la fe. Y cuando nos guiamos más por la lógica que por la fe, entonces perdemos enormes bendiciones en nuestras vidas. Perdemos enormes bendiciones en nuestras vidas. Y por lo tanto, Hashem quiere que nos guiemos por la fe, para que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué era un desafío tanto el año de la Shemitah, es decir, el año sabático o el año de Shabbat, que era un año de descanso completo para la tierra? ¿Por qué era un desafío este año? ¿Y por qué también era un desafío el Yovel? Bueno, el Shemitah ya lo explicamos hace un momento. La Shemitah la explicamos hace un momento y pudimos entender por qué era un desafío guardar este año. Era un desafío porque guardar la Shemitah implicaba no trabajar la tierra durante un año entero. Y la propia Torá hacía una pregunta importante cuando nos entrega este año sabático. Dice la Torá, entendiendo las implicaciones que esto ocurre. Dice la Torá, y te preguntarás, ¿qué comeremos en el año séptimo? ¿Qué comeremos en el año séptimo? Si no puedo trabajar la tierra, ¿qué comeremos durante el séptimo año? Ese era el desafío. Porque no puedo sembrar, no puedo labrar, no puedo cosechar. Entonces, ¿qué comeremos durante el año séptimo? Era un desafío. Esa es la pregunta de la lógica. Esa es la pregunta que la lógica formula. Oye, si no voy a trabajar la tierra durante un año, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? Es por esa razón que nuestro Rav, el doctor Dan Ben Abraham, nos dice que este mandamiento es una prueba de que la Torá tiene un origen divino. ¿Por qué? Porque la Torá responde a esa pregunta de la lógica. ¿Qué comeremos en el séptimo año? La Torá responde esa pregunta con una promesa. Con una promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que responde la Torá a esa pregunta de la lógica? Bueno, la promesa que la Torá responde es: el sexto año enviaré mi bendición. Y será tan abundante la bendición en el sexto año que comerás en el séptimo año y aún en el octavo año estarás comiendo lo que la tierra te produjo en el sexto año. Wow. Es lo que está diciendo la Torá. La Torá responde a la lógica con una promesa.
¿Qué comeremos? Es la pregunta lógica. ¿Qué comeremos? Si no voy a trabajar un año en la tierra, ¿qué comeremos? La promesa de la Torá. Y esta promesa no la pudo haber hecho Moshe. Esta promesa solo podía hacerla Hashem. En otras palabras, si la Torá fuese un invento de Moisés o un invento de cualquier otro escritor que se haya inventado la Torá, entonces él no pudiera hacer esa pregunta, no pudiera hacer esa promesa. ¿Por qué razón? Porque al venir el año del jubileo, al venir el año de la Shemitah, el año sabático, si no se regaba la bendición, era entonces una manera de poder ver que la promesa era falsa. Así de sencillo. En otras palabras, quien puede prometer que un año va a haber prosperidad abundante para que se pueda comer en el séptimo año y en el octavo año de lo que produzca el sexto año, el único que puede hacer esa promesa es Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es, el único. Solo el Eterno puede hacer una promesa de esa magnitud. Moisés no podía hacerla, ni cualquier otra persona, porque al llegar el año de la Shemitah y no tener con qué comer, inmediatamente se decía, mira, esto fue un invento, nos engañaron, no hubo nada, no tenemos que comer. Nos dijeron que íbamos a comer de lo producido el sexto año por 2 años y no ocurrió. Es una falsedad. Por lo tanto, esa promesa solamente la podía hacer el Eterno. Y esta es una prueba irrefutable de que la Torá es de origen divino. La Torá tiene un origen divino. Ahora, no solamente la Torá queda allí. Hay otro desafío mayor aún, que era el año del jubileo. El año del jubileo, Yobel, cada 50 años, como le explicamos hace un momento, venía el año de Yobel, el año del jubileo. ¿Y por qué era un desafío Yobel? ¿Por qué era un desafío la festividad de Yobel? Te voy a responder esa pregunta. Imagínate, si tú comprabas a un siervo hebreo, tenías que darle la libertad completa en el año Yobel. Es más, en el año de Shemitah tenías que darle la libertad. Pero en el año de la Shemitah, el obrero podía haber dicho, el siervo hebreo, el esclavo, podía haber dicho, amo a mi Señor, amo a mi familia que me ha dado mi Señor. Por lo tanto, yo quiero seguir siendo esclavo. Y la Torá dice que debía llevarse a las puertas de la ciudad y se le colocaba aquí en la oreja una especie de marca para mostrar que él decidió continuar siendo esclavo. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Cuando llegaba Joel, el hombre tenía que irse libre. No importa que se había colocado la marca, Yobel era la libertad para todo el mundo. Vete a tu casa, tienes que irte. No puedes continuar siendo esclavo. Además de esto, la Torá establece otra cosa importantísima con respecto a Yobel. Si una persona había vendido su tierra, la tierra se le regresaba en el año del jubileo. Se le retornaba, mira, toma, tu tierra se te es devuelta. ¿Por qué? Porque la tierra no podía venderse a perpetuidad. La tierra de Israel no podía venderse a perpetuidad. Y por lo tanto, se le tenía que retornar la tierra. Cuando llegara Yobel, toma tu tierra de vuelta. Y otras implicaciones importantísimas que tenía. ¿Qué significa esto? Esto significa, yo quiero que utilicemos algo que Hashem nos ha dado a cada uno de nosotros, que es la imaginación. Y con nuestra mente, imaginemos esta situación que te voy a narrar a continuación, para que tú puedas
ver el escenario de lo que nos estamos enfrentando aquí. Supongamos que una persona se empobreció, hizo un mal negocio, empobreció a la persona, comenzó a vender sus animales. Ok, la venta de los animales le dio para lograr comer un poquito, pero fue insuficiente. Eran muchos sus acreedores. El hombre decide vender su tierra. Se queda sin su propiedad. No logra salir de la deuda. Tuvo que venderse él como esclavo. Tuvo que caer en la necesidad de ir y decir, mira, quiero ser siervo tuyo, quiero ser esclavo tuyo. Y bueno, tuvo que hacer eso. No tenía ya tierra, no tenía primero ya animales, ya no tenía tierra y ahora tuvo que venderse a él por causa de las deudas enormes que había adquirido. Bueno, cuando llegaba Jovel, el hombre salía libre. Pero no solamente salía libre, sino que además la tierra que vendió se le devolvía. Era un comenzar de nuevo. Era un volver a empezar. Y obviamente para el punto de vista de la persona que había quedado en la quiebra, que había tenido que vender la tierra y que se había tenido que vender como esclavo, era algo maravilloso para él. Para él era extraordinario, maravilloso el poder retornar a la libertad y poder tener otra vez la tierra de sus antepasados en su mano. Eso era maravilloso para él. Pero ¿qué podemos decir para los otros? ¿Qué podemos decir del que compró la tierra? ¿Qué podemos decir del que él compró el esclavo? Ya no tendría el esclavo. Ya no tendría la persona que le iba a servir. Y el que compró la tierra tenía que devolver la tierra. Para ellos no era algo maravilloso, para ellos significaba un desafío enorme. El tener que devolver una tierra a su dueño porque la Torá me lo manda. Y el tener que darle libertad a una persona que me ha estado sirviendo por tantos años y ahora tengo que dejarlo libre. Para estos era un desafío. Para el otro era una bendición. Pero para esto era un desafío enorme. Pero ¿qué nos dice la Torá? La Torá nos dice que si hacíamos esto, la bendición de Hashem nos iba a alcanzar. Y la Torá nos dice que la bendición de Hashem es la que enriquece. Es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Esa es la bendición de Dios. ¿Entiendes el desafío que implicaba estos mandamientos? Por eso es que los sabios decían que los que guardaban realmente el año sabático y guardaban el año de Jovel eran asemejados a los ángeles, aquellos que cumplen la voluntad de Dios, porque era un desafío enorme guardar estos mandamientos. Era un desafío enorme guardar estos mandamientos. Bueno, vamos a nuestro siglo XXI, el siglo que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Teniendo en cuenta estas implicaciones que la Torá nos da, teniendo en cuenta que la Torá desafía la lógica, pero cuando la Torá desafía la lógica, responde con una promesa. Voy a repetirte esto, porque esto es de vital importancia para nuestras vidas. La Torá va a desafiar la lógica, pero cuando la Torá desafía la lógica, responde con una promesa. Responde la Torá siempre con una promesa. Y por lo tanto, la lógica es desafiada con una promesa. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas tener en tu mente y en tu corazón.
En el siglo XXI estamos viviendo más que nunca en la historia de la humanidad un mundo materialista. El materialismo es la cultura, por decirlo de alguna manera, del siglo XXI. Cada vez queremos adquirir cosas y cosas y cosas, y muchas veces son cosas que ni siquiera necesitamos. Pero la cultura del siglo XXI, que como hemos venido mencionando, es una cultura materialista, nos impulsa a comprar y comprar y comprar y comprar, incluso cuando no necesitamos. Es tanto así que en los Estados Unidos hay personas que tienen su casa llena de objetos que no usan. Cuartos donde ya ni siquiera pueden entrar porque están llenos en Venezuela se usa un término, no sé cómo lo usan en sus países, pero en Venezuela se dice, está lleno de peroles. Está lleno de peroles, está lleno de objetos. Y ya casi no se puede entrar a ciertas habitaciones por las cosas que se han comprado y comprado y comprado, simplemente por ese deseo de tener, el deseo materialista de adquirir. Esa es la característica de nuestra generación. Una generación materialista, una generación dada al materialismo. Y por lo tanto, ese espíritu, esa cultura del materialismo impuesta en nuestra generación, nos evita el poder despojarnos de las cosas, el dar, el desprendernos de las cosas. ¿Por qué? Porque esto significa que voy a dejar de tener algo. Y por lo tanto, la cultura materialista de la cual estamos hablando, eso es algo que afrenta completamente a ese deseo materialista. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Entonces, la mentalidad materialista nos ha convertido en seres egoístas. Y el egoísmo es oscuridad para el alma. El egoísmo es oscuridad para el alma. Pero la Torá no quiere que nuestras almas se enfermen de ese virus que llamamos oscuridad del alma. La Torá quiere transformar nuestras vidas a que seamos seres de luz, no de oscuridad, basados en el egoísmo, sino que la Torá desea que cada uno de nosotros seamos seres de luz. Y para esto la Torá nos da mandamientos que tienen como propósito destruir en nuestras vidas ese egoísmo producto de ese espíritu materialista para convertirnos en seres de luz que sean capaces de dar, que sean capaces de despojarse, que sean capaces de entregar. ¿Por qué? Porque entiende que más recibe el que más da. Bendecido es el que da que el que recibe. Ese es el espíritu de la Torá. Entonces, la Torá desea que tú y yo nos convirtamos en seres de luz. Pero para convertirnos en seres de luz, tenemos que aprender a despojarnos. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos transforma en oscuridad. Pero lo contrario al egoísmo, que es la bondad, nos transforma en seres de luz. La bondad siempre te transformará en ser de luz. La bondad siempre despertará en tu alma ser luz en el mundo. Ten esto en cuenta. Ahora,
Vamos a visualizar entonces este principio del cual estamos hablando a la luz de esta parashá. Bueno, venía Shemitah, venía el año sabático. ¿Qué ocurre? No puedes trabajar la tierra un año. No podías trabajar la tierra un año. Pero no solamente no podías trabajar la tierra un año, sino que lo que la tierra producía por sí sola en ese año, cualquier persona podía tomar de eso. En otras palabras, si tú tenías un árbol de manzanas, por ejemplo, y tú no lo puedes cosechar, no puedes sacar todas las manzanas y cosecharlas y guardarlas y venderlas, no podías hacerlo. Era Shemitah, era el año sabático. No podías cosechar del árbol de la manzana, tenías que dejarlo tranquilo. Cualquier persona podía entrar a tu campo y agarrar una manzana y tú no podías decirle nada. Fíjate el desafío. No podías decirle nada. Más bien para ti eso era una bendición. Que alguien viniera a tu campo y entrara y agarrara una manzana en el año de Shemitah y se la comiera, era una bendición. Obviamente esa persona tampoco podía cosechar. No puede decir, voy a agarrar varias manzanas y me las voy a llevar. No. La persona solamente podía tomar lo que necesitaba en ese momento. Tengo hambre, mira que hay un árbol de manzana, estamos en Shemitah. Estamos en el año sabático, agarraba la manzana y se la comía. El dueño no podía decir nada. Pero tampoco la persona podía venir con un canasto y voy a echar todas las manzanas allí. No podía hacerlo. Estamos en Shemitah. ¿Ok? No podía hacerlo. Entonces, esto implicaba ese espíritu de bondad que la Torá quería sembrar en los corazones de los hijos de Israel. Ser bondadosos. Ser bondadosos. Y en el año sabático, esa bondad se manifestaba de esa forma. Bueno, no solamente eso, sino las demás implicaciones que ya dijimos anteriormente. Entonces, todo esto era un desafío. La lógica se rebelaba contra eso. No, ¿por qué tengo que dar lo que es mío? Y si permito que él coma, ¿de qué voy a comer yo? Esa es la lógica. La lógica. Pero, ¿cómo responde la Torá a la lógica? Te lo mencionamos en un principio de esta enseñanza. La Torá siempre va a responder a la lógica con una promesa. Con una promesa. Una promesa. Y la promesa trae bendición a tu vida. Por lo tanto, cuando la persona permitía eso, cuando la persona permitía que cualquiera tomara de lo que crecía en su tierra, cuando la persona no cosechaba durante ese año, cuando la persona en Yobel dejaba libre a los esclavos, a los siervos, cuando la persona cumplía todos estos mandamientos, había promesa. Y la promesa traía bendición. ¿Cómo aplicamos esto hoy a nuestra generación del siglo XXI? Todo esto nos está enseñando algo que es de suma importancia. Lo que la Torá quiere enseñarnos en esta oportunidad, lo que la Torá quiere enseñarnos en esta oportunidad es lo siguiente. Tú no eres dueño de nada. Y yo quiero que allí, en donde tú estás, puedas repetir esta frase conmigo. Yo no soy dueño de lo que tengo. Repítelo conmigo. Yo no soy dueño de lo que tengo. Yo soy administrador de lo que tengo. Yo soy administrador de lo que tengo. Todo lo que yo tengo, lo tengo que administrar. Lo tengo que administrar porque no soy el dueño, soy el administrador. No soy el dueño, soy administrador. Ahora,
tengo que aprender a ser un buen administrador. Tengo que aprender a ser un buen administrador. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que tú tienes que cuidar apropiadamente y dar un buen uso de lo que Dios te ha confiado. Porque de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dado, Dios te demandará. Y al que mucho le da, mucho le demandará. Mucho le demandará. Y por lo tanto, cada vez que Hashem te da mucho, Hashem te va a demandar de eso. Y entonces tú tienes que administrar correctamente. ¿Qué significa administrar? Cuidar apropiadamente y dar un buen uso de eso. Cuidar apropiadamente y dar un buen uso de eso. Pero ahora bien, la Torá nos viene a decir, tú vas a administrar como yo te digo, porque recuerda, tú no eres el dueño. ¿Quién es el dueño? Hashem. ¿Quién es el dueño? El Eterno. Él es el dueño. Y como Él es el dueño, Él pone las reglas de la administración. Él pone las reglas de la administración. Y te voy a nombrar algunas reglas del administrador. Recuerda, no eres dueño. No eres dueño, eres administrador. Y teniendo esto en mente, vamos a poner entonces en la mesa algunas normas del administrador para que pueda darte más. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Entonces tú tienes que ser fiel conforme a lo que el dueño ha establecido, porque tú eres administrador. Bueno, el dueño dice, al que te pida, dale. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El dueño dice, al que te pida, dale. Pide, alguien te pidió, dale. Pero yo soy el dueño, tranquilo. Yo soy el dueño. En las palabras de la Torá, si tu hermano se empobreciere, ciertamente le ayudarás. Si tu hermano se empobreciere, ciertamente le ayudarás. Es un mandamiento de la Torá ayudar al pobre. Esa es una de las reglas que ha puesto el dueño. Oye, yo soy el dueño, tú eres administrador. Y yo como dueño te demando que lo que yo te dé, tú ayudes al pobre. Tú ayudes al pobre, especialmente al huérfano y a la viuda y al extranjero que está delante de ti. Especialmente a ellos, que son los más vulnerables en la situación de pobreza. Ayuda al pobre, pero en especial al huérfano, a la viuda y al extranjero. En especial a estos tres. Entonces, el dueño te dice, ayuda al pobre. Ayuda al pobre. Pero no solamente te dice ayuda al pobre. ¿Por qué? Porque tu lógica te dice, pero si yo ayudo al pobre, me voy a quedar con menos. Eso es lo que me dice mi lógica. Si yo ayudo al pobre, me voy a quedar con menos. Bueno, la Torá te da una promesa, porque como te he dicho, cada vez que hay un desafío a la lógica, hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa que el Eterno da frente a esa lógica? La promesa es, el que le presta al pobre, el que le da al pobre, a Hashem le presta. Fíjate cómo responde Dios a la ayuda al pobre y al necesitado.
La Torá dice, el que ayuda al pobre, a Dios le presta. Y por lo tanto, cuando tú das a un pobre, tú estás abriendo puertas de bendición para tu vida. Obviamente, eso hay que tener fe en Hashem. Si tú no crees en Dios, no ayudas al pobre. Si tú no crees en Dios, no ayudas al pobre. Pero si tú crees en Dios y crees en sus promesas, ayuda al pobre y te va a ir bien. Ayuda al pobre y te va a ir bien. Porque dice la Torá, al que le da al pobre, a Dios le presta. Y por lo tanto, lo que tú das en ayuda al pobre, Dios te lo devuelve. No es un gasto. Desde el punto de vista de la lógica, es un gasto. Desde el punto de vista de la lógica, es una pérdida. Pero desde el punto de vista de la fe, es una promesa a la cual estoy echando mano y me estoy aferrando a ella. Por lo tanto, poner en práctica las leyes del dueño como administrador te hacen ver que estás siendo fiel en lo poco para ponerte en lo mucho. Dios es el dueño y como dueño te prueba como administrador. Y si Él ve que tú estás administrando correctamente, entonces Dios te dará más. Dios te dará más. Hashem te dará más, porque Él es el dueño y tú eres el administrador. Y Él quiere que tú te rijas según las leyes de la administración celestial. Según las leyes que Él ha implantado aquí en la Sagrada Torá que nos entregó en el monte Sinai. Entonces, dar al pobre no es un gasto. Dar al pobre es aplicar un principio de administración bíblica que abrirá puertas de bendición sobre mi vida, porque creo en las promesas de Dios. Creo en lo que Dios ha dicho y por lo tanto sus promesas son verdaderos. Déjame decirte algo. Cuando una persona dice amén, está diciendo una frase poderosa, porque la palabra amén es un acróstico de 3 palabras hebreas. La palabra amén es un acróstico de 3 palabras hebreas. Te voy a decir esto de la siguiente forma. Amén se escribe con 3 letras. Y presta atención porque esto es importantísimo. Amén se escribe con 3 letras en el hebreo. Recuerda que en el hebreo las vocales no existen y solamente existen letras consonantes. Y por lo tanto, en el hebreo, amén se escribe con 3 letras hebreas. La primera es la letra Aleph, que es una consonante muda. La letra Aleph es la primera letra de la palabra amén, la letra Aleph. La segunda letra es la palabra men, la letra mem. Y la tercera letra es la letra nun. Amén se escribe con Aleph, men, nun. Aleph, que es una consonante muda, la men, que es una M, y la nun, que es una N. Así se escribe amén. Aleph, men, nun en el hebreo. Pero estas 3 letras son el acróstico de 3 palabras. La Aleph es de la palabra Elohim, Dios. Elohim, Dios. La Men es de la palabra Melech, rey. 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 Melech, rey. Y la Nun es de la palabra Neemán, que significa fiel. Neemán, que significa fiel. En otras palabras,
Cuando tú dices amén, tú estás diciendo Dios es un rey fidedigno. Escucha, cuando tú dices amén, estás diciendo Dios es un rey fiel. ¿Fiel a qué? A lo que Él promete. Entonces, cuando Dios hace una promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Porque Él es fiel. Él es Neemán. Él es fiel a lo que Él dice. Él es un rey fiel a lo que Él dice. Elohim Melech Neemán. Y por lo tanto, las promesas, Dios las responde. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú puedes estar seguro que todas las promesas que Dios ha hecho, Él las cumplirá. Todas las promesas que Dios ha hecho, Él las va a cumplir. Porque Él es un rey fiel a lo que dice. Elohim Melech Neemán. No te puede quedar duda alguna. Dios es fiel a lo que Él dice y Él va a cumplir sus promesas. Por lo tanto, si Él dice el que le da al pobre, le está prestando a Él, a Dios le presta, entonces eso es una promesa que Él va a cumplir. Cuando tú ayudas a un necesitado, Dios te va a devolver lo que tú diste al necesitado. Tienes que tener la fe y la convicción de que eso será así. Tienes que tener la motivación, tienes que tener la fe de que eso va a ocurrir así porque Dios lo ha dicho. Por lo tanto, la sedaká, que es como en hebreo decimos, la ayuda a los necesitados, que viene de la palabra seded, que es justicia, es una promesa de Dios para tu vida. El dueño te está diciendo, dale al pobre, no te preocupes, yo te lo repongo, yo te lo devuelvo, porque yo soy el dueño, yo soy el dueño. Dale al pobre, eso yo te lo voy a devolver. Ahora, no solamente hay promesas para ayudar al pobre. Recuerda esto. No solamente hay promesas para ayudar al pobre. También hay promesas para aquellos que sostienen la Avodah Hashem o el servicio a Dios. Hay promesas también para los que ayudan y sostienen el servicio a Dios. Es decir, los que ayudan al sostenimiento de la obra de Dios, el servicio a Dios. Hay promesas también. Para un principio que se conoce como el principio del maaser o el principio del diezmo. El diezmo no es un gasto. El diezmo es aplicar un principio de administración en tus finanzas. Y cuando tú aplicas ese principio de administración, Dios promete bendición para tu vida. Claro, la lógica te dice, eso no, eso es un gasto. No, ¿qué voy a estar dando yo diezmo? Eso es un gasto. La Torá a la lógica responde con una promesa. Por ejemplo, a través del profeta Malaquías, el Eterno mandó decir, pónganme a prueba en esto. Pónganme a prueba en esto. Traed sus diezmos al alfolí. Traed sus diezmos al alfolí y pónganme a prueba. A ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos sobre sus vidas. Pónganme a prueba en esto. Imagínate, uno no puede poner a prueba a Dios. Poner a prueba a Dios no se puede hacer. Pero el propio Dios en el tema del diezmo te dice, ponme a prueba. Ponme a prueba. Por lo tanto, hay una promesa allí. Lo que tú das para el sostenimiento de la obra del Eterno, Avodat Hashem, el servicio al Eterno, es algo que Dios te lo va a devolver. Dios te lo devolverá. Entonces, no es un gasto. Al igual que la sedaká,
no es un gasto. La ayuda al pobre no es un gasto. Sostener la obra tampoco es un gasto. Es una promesa de bendición para tu vida. Pero hay algo más. Hay algo más. Hay una tercera promesa. Hay una tercera promesa. Y este es un desafío aún mayor. Pero Dios lo promete. Dios lo promete. Y cuando Dios lo promete, Él cumple. Cuando tú haces un esfuerzo para ir a Jerusalén, cuando tú haces un esfuerzo para ir a Jerusalén y estar en la Tierra Santa y regocijarte allí con lo que Dios te permite vivir en la tierra de Israel, lo que tú gastes para ir a Israel, Dios te lo va a devolver. Eso no es un gasto, eso es una bendición. Eso no es un gasto, eso es una bendición, es una promesa que Dios hace. Si tú vas a otro lado, si tú te vas a Cancún, si tú te vas a Punta Cana, si tú te vas a Los Roques o al Salto Ángel, si tú te vas a París o a New York, eso es un gasto. Lo que vas allá, eso es un gasto para ti. Pero el que va a Jerusalén no está gastando, está invirtiendo. Y Dios te va a devolver eso. Dios te va a devolver eso. Y nuestros sabios han añadido a esta promesa que cualquiera que gaste para Shabbat, para las festividades, no está gastando, Dios se lo va a devolver. En otras palabras, cada vez que tú guardas un Shabbat y cada vez que tú guardas una festividad y lo haces con alegría, con lo mejor, no estás gastando. Estás invirtiendo porque Dios te lo va a devolver. Porque es la promesa de que te deleitas delante de Dios. En que te deleitas delante de Dios. Esa promesa está allí en viajar a Jerusalén. Cuando dice la Torá, y vayas a Jerusalén y comas y te disfrutes. Tú y el levita que está contigo y disfrutes allí. Yo abriré las ventanas de los cielos sobre tu vida. Es por eso que la segunda parashá de esta semana, que tiene por nombre Bejucotai, tiene una serie de promesas extraordinarias, de bendiciones extraordinarias, si andamos en los mandamientos de Dios. Si andamos en los mandamientos de Dios. Fíjate lo que, mira cómo comienza la parashá de Bejucotai. Recuérdate que te dije en un principio que en este Shabbat leemos dos parashá. La primera, Bejar, que habla de todas estas leyes que hemos venido hablando y que nos ha venido desarrollando este tema, pero la parashá de Bejucotai son promesas, son bendiciones, y comienza con esta afirmación. Te lo voy a leer. Levítico, Vayikra, Levítico, capítulo 26, verso 3. Levítico, Vayikra, capítulo 26, verso 3, dice así: si en mis mandamientos andas y cumples mis preceptos, os brindaré lluvia a su tiempo. La tierra dará su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Mira cómo dice: si andas en mis mandamientos y guardas mis preceptos, brindaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará su fruto, el árbol del campo dará su fruto. Y comienza a declarar una serie de bendiciones importantes. Es por eso que al comienzo de esta enseñanza yo te decía, aquí hay desafíos a la lógica, pero hay una respuesta que es la promesa y la bendición de Dios. La lógica se siente desafiada.
Pero la respuesta de Dios a la lógica es la bendición. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y lo que tenemos que hacer es andar en sus mandamientos. Andar en sus mandamientos. Lo cual implica también, sus mandamientos implica también ayudar al pobre, como lo dijimos en un principio. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los extranjeros. Ayudar al pobre. Extiende tu mano al pobre y ayúdalo. Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque el que le da al pobre, a Dios le ayuda. El que le da al pobre, a Dios le ayuda. A Dios le presta. A Dios le presta y Dios te bendecirá. El que sostiene la obra, el que sostiene el servicio al Eterno, Dios lo bendecirá. Pruébame en esto, dice el Eterno. Pruébenme en esto. Traigan su diezmo y que haya alimento en mi casa. Y yo abriré las ventanas de los cielos sobre su vida. Pruébame en esto, dice Hashem. Y el tercero es deleitarnos en él. Hacer el esfuerzo de ir a Jerusalén. Hacer el esfuerzo de guardar las festividades para alegría, para bendición. Lo que tú gastes en un Shabbat, lo que tú gastes en una festividad, Dios te lo va a devolver, porque es parte del deleite. Así como el deleite de ir a Jerusalén y deleitarte en Dios allá en la Tierra Santa, Dios te devuelve eso. Su bendición estará contigo. La lógica está siendo desafiada. La respuesta de Dios a la lógica es promesas. Atrévete a hacerlo. Deja la lógica a un lado. Deja la lógica a un lado y atrévete a creer en Dios. Atrévete a obrar según las promesas de Dios. Y ten por seguro, Dios te pondrá por cabeza y nunca por cola. Podrás prestar a muchos, pero tú nunca pedirás prestado. Y la bendición de Dios te alcanzará. La bendición de Dios te alcanzará. Así que, Hazak, Hazak, Beni Haset. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubraja.